Empieza nuestro panel de conversación. Saludamos a Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Bienvenido de vuelta. Muchas gracias, muchas gracias. Le saqué el jugo a este par de días de descanso, así es que estoy con todas las pilas cargadas. Don Simón Ramírez, hola, secretario hola. ejecutivo del Frente Amplio, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y a la integrante del Centro de Estudios Horizontal y militante de Evópoli, colega de profesión, Pauline Cantor, siempre con esos lentes tan honderos que la caracterizan. La saludamos, Pauline. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Bienvenida, Pauline. Simón, estábamos comentando antes de salir al aire si es que saldría o no humo blanco las próximas horas respecto de las listas parlamentarias. En el oficialismo ya sabemos que en la oposición eso ya no se concretó, más allá de algunos pactos por omisión. Simón, ¿cómo se ve el panorama en el oficialismo? Está este reclamo de los partidos más pequeños, Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social. Hay reclamos al Frente Amplio, que está exigiendo muchos cupos. Ayer acá el diputado Brito reclamaba en contra del Partido Socialista porque quería llevar al senador Insulza en la quinta región, donde él tiene aspiraciones también. Se ha visto harta declaración poco amistosa, que es propia en todo caso de estos procesos de negociación. ¿Cómo se ve eso? Y solamente agrego que para la ciudadanía en general no se debe ver muy atractiva esta conversación. En vez de estar hablando de contenidos, de propuestas, estamos hablando de una transaca electoral, lo que es complicado también en estos momentos, ¿no? Claro. No se debe ver muy lindo, no es muy estético. No muy estético, pero si esto resulta bien, el 19 de agosto vamos a tener una lista única o de unidad, digamos, que efectivamente permite a las fuerzas progresistas y de izquierda tener una atracción electoral muy fuerte para las próximas elecciones, que además se ve electoralmente beneficiada de la división de la derecha, más allá de que políticamente además el gesto es muy relevante, porque no solamente tenemos la posibilidad de poder de recoger, entre comillas, digamos, los beneficios que te entrega el sistema electoral y que premia la unidad, digamos, la amplitud, pero sino que también le mostramos a la ciudadanía que en el fondo acá hay una apuesta política por efectivamente generar una unidad amplia, política, programática, que tiene una traducción tanto en la elección presidencial con la candidata Janet Jara, que hoy día tiene detrás de ella quizás la coalición política más amplia desde el retorno de la democracia. No sé ni siquiera si uno se va hasta antes de la dictadura, teníamos coaliciones, hemos tenido la posibilidad de tener una coalición tan amplia como la que hoy día está detrás de Janet Jara, que no es circunstancial, no es meramente circunstancial, porque la construcción programática, por ejemplo, desde la DC a todos los partidos del oficialismo, es un trabajo que ha venido realizándose durante todo este año. Entonces, esa gesto político de unidad programática, de poder avanzar una agenda de cambio, también esperamos ver traducida en la lista parlamentaria. Siempre supimos que esto era un Tetris muy complejo de hacer calzar. Quedan todavía 6 días para la inscripción de la lista, quedan unos días menos, 4 días para la inscripción del pacto. Y por lo tanto nosotros estamos jugados con que esto funcione, y creo que estamos cerca. La verdad es que creo que estamos cerca. Se han bajado harto los números, creo que están, en la mañana escuchaba, en 200, un poquito más de 200, las pretensiones generales están en torno a eso, pero ya hay varios ejercicios realizados por distintos partidos que no son tan distintos entre sí, que muestran posibilidades de hacer la lista única. Ya. Entonces eso es un paso importante, y yo creo que efectivamente hay diferencias. Desde el Frente Amplio lo que nosotros hemos solicitado es solo una cosa: queremos tener la posibilidad de poder reelegir a nuestra bancada, y nos parece que es una solicitud razonable, porque además lo hemos traducido en una solicitud, digamos, de cupos bien selectiva para poder maximizar nuestro rendimiento electoral y cumplir ese objetivo que nos parece ya, Simón, pero le vamos a dar luego inmediatamente la palabra a Pauline, pero lo voy a preguntar de una manera un poco maletera. Las personas que han escuchado este noticiero completo deberían decidir si creerle a Hernán Palma, que habló hace una hora atrás, o a ti, porque Hernán Palma... él está en la Federación Regionalista. Claro, ahora, claro. Ha pasado por otros partidos también. Que tuvo una narrativa
radicalmente, no, lo de radical dije opuesta a la tuya, o sea, pesimista. Incluso habló de que las dos listas. Es que yo creo que la Federación Regionalista Verde ha venido planteando esa línea desde el comienzo de la negociación. De antes de la primaria incluso. Todas las semanas hemos visto a distintos dirigentes, menos diría a la senadora Alejandra Sepúlveda, que por ahora es la única que ha estado planteando públicamente la necesidad de la unidad, pero hemos visto al propio diputado Mulet, a su presidenta Flavia Torrealba, ahora al diputado Palma. Y creo que es parte de las tácticas de negociación, de en el fondo decir, bueno, todos sabemos que cada partido que se sale de la lista única le afecta al rendimiento electoral de la lista única. Y no solo le afecta, ahora, la contraparte de eso, que los partidos también lo saben, por eso nos han ido, que a los partidos, independientemente de la lista, también les afecta su propio resultado electoral estando dentro de la lista o fuera de la lista, porque tienen la posibilidad de competir en una lista que va a concentrar una capacidad de electividad mucho más alta que lo que van a hacer por fuera. Entonces, por eso tampoco se han ido. Pero creo que así como nosotros estamos sosteniendo con fuerza esta unidad, hay otros partidos como la Federación que utilizan el argumento de romper la mesa también como una táctica de negociación, yo diría principalmente. Esperaría que eso no tuviera resultado desde el punto de vista de ellos. Sí, Polín, nadie ha dicho que esto era fácil, ¿eh? De hecho, cuando Simón hacía alusión a las dificultades que han tenido, yo me acuerdo que hace aproximadamente 2 meses, como que el argumento en boga era que tanto en el oficialismo como en las oposiciones la lista única era una cosa muy improbable, ¿no? Porque hay demasiados incumbentes y personas que tienen expectativas, y no solamente llegar a un acuerdo, sino la repartición de poder al interior de los partidos, donde cada cual tiene sus aspiraciones. Pero bueno, creámosle a Simón, no tengo por qué poner en duda además lo que nuestro panelista con su argumentación señala, de que no están lejos, ¿no? ¿Cómo ves eso? Pero te pregunto al tiro lo que pasa en la vereda al frente, donde ayer Diego Chalper volvió a insistir en la necesidad de llegar a un acuerdo, pero parece que esto a estas alturas es mucho más testimonial que real, porque... O sea, los otros ya se inscribieron. Una cantidad gigantesca. Claro, lo que pasa es que se podría llegar a un acuerdo por omisión, claro. Bueno, ayer Rodolfo Carter también lo dijo, que era deseable. Claro. Pero claro, ya están los nombres encima de la mesa, ¿no? La cantidad de personas que habría que sacar del ruedo es muy alta, por eso parecería imposible, pero dime tú si no es así. A ver, yo creo que se hicieron todos los esfuerzos, y también yo creo que en política una de las cosas es ser realista. Es que de verdad se puede, y cuando uno ya llega a un minuto donde, digamos, la cancha ya se empieza a rayar. Y efectivamente ya ellos ya se inscribieron como pacto, y por lo tanto yo creo que lo único que hoy día todavía está sobre la mesa puede haber, digamos, algunos pactos de omisión internos respecto de quiénes se presentan y cómo se presentan dentro de las dos listas. Pero esto yo creo que en ambos sectores, digamos, ¿cierto? Es una pelea a cuchillazo, y eso yo creo que siempre ha sido así. Nadie quiere ceder su sillón. Y por otro lado, para los partidos, y esto tiene que ver con la ley electoral, por la forma también en que se financian los partidos, porque los partidos, no nos olvidemos que reciben, ¿cierto?, sus recursos por la cantidad de diputados que tengan electos. Entonces, cada uno pelea en la mesa que su candidato es mejor que el del lado, porque al final no están dispuestos, ¿cierto?, a ceder una posible opción de que salga, porque eso al final significa recursos también. Entonces, cuando uno busca y quiere generar políticas, ¿cierto?, de alianzas, es un tema tal vez que a futuro habría también que evaluar, porque evidentemente que eso hace que nadie quiera ceder. Es muy difícil, independiente si tu candidato es bueno o es malo. Finalmente tú estás defendiendo tu sobrevivencia. Entonces yo creo que eso también explica en parte por qué muchas veces cuesta llegar a acuerdos, porque al final los partidos, una vez que salen, ¿cierto?, electos los diputados, ¿qué es lo que marcan? ¿Qué es lo que ponen sobre cada uno sobre la mesa? Bueno, ¿cuántos diputados tienen? ¿Cuántos senadores tienen? Entonces, el que está más disponible de tener más generosidad, sabe que el día de mañana el del lado, en cualquier negociación le dice, no, es que tú tienes menos representación que yo. Y nadie va a esa conversación inicial donde se buscó lo que era mejor, digamos, cierto, para el pacto, para la alianza. Entonces,
son temas que yo creo que uno los tiene que ir evaluando. Y lo mismo pasa con esta excesiva fragmentación que tenemos hoy día de partidos políticos. Yo creo que es urgente que se cambie la ley, digamos, la ley que tenemos hoy día de nuestro sistema político. De verdad, acá, ¿qué es lo que pasa? Cada uno que se pelea con el otro, al final dice, bueno, me voy a armar mi propia tienda. Y parte al lado a armar otro, busca las votos, busca la representación. Es verdad que hay que hacer todo un trabajo ahí, pero hemos tendido al revés de lo que hoy día yo creo que los países en general necesitan, que es poder trabajar con mayor unidad, en mayor coordinación, y lo que nos pasa es que cada vez nos vamos fragmentando al paso que vamos, y si no cambiamos nuestra ley, podríamos terminar con 40 partidos políticos, y por lo tanto, ¿cómo vas a lograr avanzar en generar leyes, en, digamos, generar proyectos que tengan viabilidad real, si cada uno al final defiende su interés casi personal? Uh-huh. Entonces yo creo que el tema también tiene que ver con un tema mucho más de fondo de cuáles son los cambios que necesitamos para poder transitar hacia un mejor sistema político. Sí, bueno, sumado a lo que plantea Pauline Simón y en una línea distinta, pero que tiene que ver con las negociaciones parlamentarias, está la duda, y te lo pregunto a ti, que estás dentro del Frente Amplio, de lo que pasó con Gustavo Gatica. Hay otros nombres también que aparentemente generan ruido en esta negociación, pero en lo que compete al Frente Amplio se habla ayer, bueno, en la tercera salió un artículo donde se planteaban las posiciones internas, el llamado a atención o el golpe de mesa, algo así, del alcalde Bodanovich. Se habla que esto fue una decisión que no se consultó las instancias que correspondía del Frente Amplio, y luego se privilegió a los militantes, a Tatiana Urrutia y a Claudia Mix, ¿no?, que es parlamentaria por ese distrito. ¿Qué pasó finalmente con lo de Gustavo Gatica, y en términos también más políticos, simbólicos, que implica en el fondo cerrarle la puerta a una candidatura como esa? Nosotros evidentemente tenemos en un alto reconocimiento y valor la figura política también de Gustavo, y creo que efectivamente la forma que yo creo que él mismo ha expresado durante esta semana, digamos, públicamente, que ha tenido muchas apariciones, de cómo ha transformado, digamos, el hecho de haber sido una víctima de violación de los derechos humanos en el contexto del estallido social, a politizar su posición hoy día en la sociedad, digamos, que él mismo lo ha planteado como: no quiero hacer política solamente desde este lugar, sino que además tengo algunas cosas, por ejemplo, la agenda de discapacidad, otra a propósito de esta misma situación, pero siendo politizada. Creemos que obviamente es muy importante, muy interesante, muy valorable, y también para nosotros lo es que haya visto en el Frente Amplio una oportunidad para poder también desarrollar su propuesta política. Lo que planteó Gustavo, y eso es lo que nosotros estamos también comprometidos en un momento, es que yo diría dos cosas. Una es que él estaba... Tres cosas. Una, que él es un diputado, una persona independiente que quiere hacer política y que quiere hacer política desde la izquierda. Dos, es que le interesa, se siente muy atraído por la figura también política de Janet Jara y que ha generado mucha atracción, y por lo tanto quiere ser parte de una lista de la lista de Janet, digamos. Y tres, que había visto prioritariamente al Partido Comunista y al Frente Amplio como alguna de las alternativas por donde viabilizar eso. Y cuatro, que yo creo que esto es lo que hace que las cosas se vayan a veces poniendo más difíciles, es que él finalmente decantó que su opción era por el Distrito 8 en particular, a propósito de que él vivía ahí. Y yo creo que esas son las cuatro cosas que se discutieron en el Comité Central. Nuestro partido también llevaba un proceso de deliberación muy largo durante todo este primer semestre, con distintos niveles: territorial, el nivel del Comité Central, a nivel regional, a nivel nacional, etcétera, para poder también definir sus propias candidaturas, y con una serie de criterios que también ponían dentro de la balanza lo que ha significado el proceso de construcción territorial y de la puesta en valor también del trabajo de militantes que se han dedicado durante años a poder sostener el trabajo territorial y construir el partido y nuestra herramienta política, digamos, que hoy día el Frente Amplio también en ese nivel.
Entonces, ¿es razonable que se privilegie a quienes han hecho trabajo territorial? Fue la decisión del Comité Central y a mí me parece que también es razonable, y porque además lo que nosotros planteamos, y hoy día efectivamente estamos proactivamente trabajando en eso, es viendo las posibilidades de que Gustavo pueda tener efectivamente un cupo en la lista parlamentaria. Ahora, ahí Simón, pasan dos cosas que son ciertas al mismo tiempo. Lo que tú señalas respecto al procedimiento mediante el cual los partidos definen sus candidaturas es clarísimo. O sea, yo creo que es importante tener en consideración que si una persona, por muy destacada que sea, envíe una carta, por decir algo, 3 semanas antes, un mes antes del cierre de las inscripciones, obviamente no es un asunto sencillo de procesar. Eso uno lo entiende. Y uno incluso debería propender a respetar los procesos que tienen los partidos para decidir las candidaturas. Pero por el otro lado está el mensaje político, ¿no? Y el mensaje político, mucha gente lo procesa como que el Frente Amplio no quiso a Gustavo Gatica, ¿no? Y adicionalmente te planteo dos cuestiones. Una de carácter más simbólico. Hay una carta de un destacado militante del Frente Amplio que no estoy autorizado para difundir, pero en la que se señala que esta habría sido una buena manera de resarcir, en la opinión de él, que ni el Frente Amplio ni el gobierno del presidente Boric han hecho lo suficiente con las víctimas del estallido social. Y por el otro lado, que si otro partido le abre un cupo en el mismo distrito, es probable que Gustavo Gatica salga elegido. Y si sale elegido, la decisión del Frente Amplio va a quedar expuesta como un error en términos objetivos y no como lo contrario, ¿no? Respecto a esas dos cosas, ¿qué decir? Sí, creo que la decisión no tenía un carácter electoral en términos de... Yo sé que sí, te lo estoy planteando como se lee. Sí, de todas maneras, pero a mí me interesa plantearlo porque en el fondo no todo lo que se decide en la conformación de la lista siempre está 100% pensado únicamente en el criterio de lo electoral. Porque si no, claro, uno podría buscar la parrilla de personas que están disponibles con mucho conocimiento y traerlos a todos para tener el mejor resultado. Y eso no es lo que uno necesariamente busca. Además, el Frente Amplio es un partido político que tiene votación, que se ha ido consolidando y estamos hablando de un distrito donde hoy día el Frente Amplio tiene al alcalde más votado de Chile, al concejal más votado de Chile, al core más votado de Chile, donde doblamos en una lista de cores de 3 cupos, o sea, todos los partidos y todo el espectro político fue a participar en esa elección de core en muchas listas, con 3 escaños, y el Frente Amplio se llevó 2. Entonces, tenemos distintas alcaldías, hay concejal en todas las comunas del distrito, entonces hay un proceso de instalación fuerte, pensando en lo electoral. Y claro, o sea, también en esta lista única, donde si uno no se va a la minucia de lo electoral, la lista única probablemente tiene muy pocos cupos por cada uno de los partidos y por lo tanto, si en este caso Gustavo fuera un fenómeno electoral, eso también beneficia a la lista completa. Porque no tenemos estas listas de pocos partidos donde cada partido lleva 3 o 4 candidatos, eso no es el caso. Pero en lo político yo creo que ese argumento también es razonable y es parte de lo que estuvo en la juguera de la decisión, digamos. Efectivamente, a nosotros nos parece que la respuesta del gobierno hacia las víctimas del estallido ha sido débil, y hay mucho que trabajar ahí todavía hacia adelante. Y en ese sentido, evidentemente, una de las cosas que se tuvo sobre la balanza es el peso simbólico de la figura de Gustavo Gatica. Y por otro lado, el proceso político que veía llevando el propio partido. Y en tercer lugar, el hecho de que Gustavo había planteado que su opción no era yo quiero ser candidato al Frente Amplio, sino que yo quiero ser candidato a la lista de Janet, y por lo tanto hay más alternativas para poder lograr el cumplimiento de ese objetivo, y que nosotros también nos ponemos a disposición para poder colaborar en este proceso, porque efectivamente por lo electoral Gustavo también es una persona atractiva para otros partidos que también quisieran poder llevarlo. Entonces yo creo que se va a resolver de buena manera esto en ese sentido. Y claro, o sea, ¿tú auguras que Gustavo Gatica sería candidato por el distrito? Sí, yo creo que va a ser candidato por el distrito. Sí, yo creo que va a ser candidato. Importante la lista. Y a nosotros nos preocupa, bueno, como les decía, el hecho de que también la decisión de Gustavo se circunscribiera al distrito 8 hace que la posibilidad de poder pensar diseños en donde uno pudiera mover otras fichas, entre comillas, para que esto pudiera resultar de buena forma, también se acotara, y eso creo que genera estrecheces que determinan cómo se toman las decisiones,
y también hay una cuestión de tiempo, porque de hecho esta decisión aparece dentro del partido no un mes antes, sino que unos días antes de que llegara el comité central, donde íbamos a definir ya definitivamente las candidaturas y cómo las prelaciones, digamos, a las prioridades del partido en cada uno de los distritos. Entonces fue súper encima. Esto fue una discusión que se puso a pesar de lo encima, justamente por lo importante que era, porque uno podría haber hecho, ¿sabes qué? No, en verdad ni siquiera lo vamos a discutir porque estamos muy encima. Pero lo que se hizo fue decir, bueno, vamos a discutirlo de todas formas, con seriedad, porque efectivamente, por todas las razones que Patricio ha planteado, nos parece que era efectivamente muy importante hacerlo, y finalmente llegamos a una conclusión que también esto yo sé que los medios lo aprovechan y logran muchas visitas a sus sitios poniendo este tipo de titulares, pero aquí nadie le ha pegado un portazo a Gustavo Gatica. O sea, todo esto había una comunicación cotidiana entre la directiva de este partido y Gustavo antes, durante y después de este suceso del Comité Central, para poder ir viendo cómo se trabaja en conjunto. Entonces, no hay tal portazo, más bien hay una decisión política de un órgano que le corresponde tomar estas decisiones, que a veces son decisiones difíciles, y en paralelo a una conversación y un diálogo político directo con él. Ya, clarísimo. Entonces, Polín, las disculpas ahí por habernos extendido, pero era importante igual aclarar ese punto. Nos tenemos que ir a la pausa. A la vuelta les queríamos proponer hablar un poco de las presidenciales. Está la última encuesta CADEM, que más allá de la encuesta en sí misma, es importante analizar las tendencias en el tiempo, ¿no? En las semanas, por ejemplo, que Janet Jara comenzó después de la primaria con un 38% y ahora está en un 26%. O sea, en un mes y medio ha bajado 10, 12 puntos, o se ha mantenido incluso en un 20 y tantos, 30%. Evelyn Matei también ha bajado, ahora la última sube 5 puntos y José Antonio Kast retoma en el primer lugar. Son elementos para analizar, como digo, la tendencia de más largo plazo, no solamente la última encuesta, y que da cuenta también sondeos de la semana pasada que también van en esa misma línea. El análisis que se hace respecto de Janet Jara son diversos. Hay algunos que plantean que ella tiene que moverse más hacia la izquierda, y otros que plantean que tiene que buscar votos incluso del rechazo, ¿no? Son estrategias distintas, y en el caso de Evelyn Matei también hay análisis al respecto. Son las 9:03, hacemos un breve corte y a la vuelta retomamos con este tema. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Del 21 al 24 de agosto, en Centro Cultural Seina, llega Carrera, la aplaudida obra de Trío Teatro Banda, que mezcla teatro y música en vivo para contar con humor, ritmo e intensidad la vida de José Miguel Carrera. Un montaje vertiginoso que recorre batallas, exilios y contradicciones de una de las figuras más polémicas de nuestra historia. No te pierdas esta experiencia única en pleno centro de Santiago, en Centro Cultural Seina, Arturo Prat 33, Metro Universidad de Chile. Más información en seina.cl. Entradas a la venta en Punto Ticket. Colabora Radio Universidad de Chile.
Hola, hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Con 7, ¿eh? Vamos a ir pronto, muy pronto, al tema de las encuestas y de la evolución de las candidaturas que invocaba Monse antes de la pausa. Pero Polín, así como con Simón Ramírez dijimos, ya que está acá, ya que estás acá, necesito preguntarte lo siguiente. Anoche estuvo tu presidente, Juan Manuel Santa Cruz, en una entrevista en la televisión y dijo, textual: me dolería la guata formar gobierno con Kast. Somos proyectos políticos distintos, ¿no? Esto, de alguna u otra manera, aquí en la radio, en los últimos años se lo hemos escuchado a varias personas de Bópoli, panelistas, entrevistados, en fin. Pero el mismo Santa Cruz dijo la semana pasada acá en la radio, o antepasada, que en segunda vuelta votarían por la opción contraria a Jara. Exacto. Entonces, mi advertencia nomás, y ahí te doy la palabra, es que hay una narrativa muy anti-Kast, que no tengo por qué ponerla en duda, pero una praxis que parece contradictoria, ¿no? O sea, Kast esto, otro, pero al final igual, ¿no? Bueno, ¿cuál es la apreciación que tienes sobre, bueno, la relación de Bópoli con esa candidatura? A ver, yo creo que yo creo que el drama cuando tú te ves enfrentado a los extremos. Cuando tú tienes dos candidatos, ¿cierto? Que cada uno representa, digamos, uno la extrema izquierda, el otro, digamos, la extrema derecha, te pone en esa disyuntiva y finalmente tienes que ser probablemente muy pragmático en tu voto, que no es, digamos, el proyecto político que a cada uno pueda representar, pero finalmente es un voto para que Jara no pueda salir. Y yo creo que ahí hay un motivo mayor, que es evitar la continuidad de un gobierno como este, evitar que Janet Jara llegue al poder y por lo tanto tú le entregas, ¿cierto?, tu voto a quien sea que impida que esa opción pueda ser viable. Entonces, ya no tiene que ver solo con un proyecto político que te represente en tus convicciones políticas, pero tiene que ver con que en el fondo tú quieres evitar que llegue alguien que tú consideras que lo va a hacer mucho peor y que al final es seguir con más de lo mismo o incluso mucho peor, porque al final es una persona que tiene y viene del ADN del Partido Comunista. Entonces, eso yo creo que es lo que explica y que al final no es tan contradictorio. Y por eso
que nosotros estamos trabajando, digamos, con fuerza por Evelyn Matei, porque justamente yo creo que lo que tiene Evelyn Matei es que logra, ¿cierto?, unir mucha gente que viene desde la centroizquierda y la derecha en términos de ofrecer una alternativa que es mucho más fiable para darle gobernabilidad al país, que tiene más experiencia, que tiene tremendos equipos con experiencia detrás de ella. Entonces lo que se está buscando, y en eso yo creo que todavía falta mucho, esta elección todavía está muy fluida. Ya sabemos que cada día en política es un día muy largo y pasan muchas cosas. Entonces claramente estamos nosotros trabajando para no tener que llegar a esa disyuntiva y no volver a enfrentarnos nuevamente a lo que pasó en la elección anterior, ¿cierto?, donde tuvimos dos extremos como candidatos. Entonces yo les diría, Pato y Monse, que esto no es una contradicción, sino que al final tiene que ver con las etapas que tú vas teniendo en un proceso electoral. Y cuando ya no tienes un candidato, digamos, que te represente en un 100%, tú tienes que optar entonces por quién tú crees que, uno, lo va a hacer mejor, y dos, cómo evitas que se repite una situación que tú no quieres que vuelva a darse. Yo diría que ese es como el escalamiento, pero yo en eso, y con esto termino esta reflexión, estoy tranquila, porque yo creo que uno no podemos vivir de las encuestas y mirándolas, tal vez nos dan tendencias, y van marcando ciertas tendencias generales. Yo creo que en ese sentido el reordenamiento que se vivió en el comando de Evelyn Matei fue muy bueno, y yo creo que hay un número de personas muy grandes que todavía ni siquiera piensa en quién quiere votar, digamos, que todavía está pensando en otras cosas, que no se ha vinculado con la elección, porque yo creo que uno se mueve probablemente en un mundo mucho más politizado y que está pendiente en el día a día qué es lo que va pasando. Pero hoy día la gran mayoría de los chilenos tienen dos preocupaciones, que es lo único que de verdad para ellos es lo que les cambia la vida, que es el tema de seguridad, que es cada día un tema más grave, y el tema del empleo, es poder tener un trabajo y tener un trabajo digno, y que tú tengas oportunidades. Y esas dos cosas que son tan relevantes en un país hoy día están en el suelo. Sí, ahí bien cortito, Polina. En resumen, entiendo que si bien le das validez a las encuestas, entiendo que lo que quieres decir es que las encuestas están midiendo a las personas que tienen una decisión más o menos tomada, y bueno, hay varios analistas que hablan de ese otro mundo, ¿no? Esos 5 millones de votos, pueden ser más, menos, ¿no? Entiendo que tú estimas que ese mundo que es decisivo no está siendo medido por las encuestas, o algo así. No necesariamente. Yo creo que todavía, por eso que no es acá que hoy día, digamos, el oráculo son las encuestas. Sabemos cómo la gente contesta además las encuestas. Tiene que ver con el estado de ánimo con que se levantó muchas veces. Si partiste un buen día, si partiste un mal día. Entonces yo creo que no podemos solo guiarnos por las encuestas. Yo creo que hoy día hay mucho más y es más difícil de medir. Oye, es como que si nos guiáramos solo por Twitter. Y sabemos que la comunidad de Twitter es un grupo, la verdad, muy pequeño. Así es. Bueno, las encuestas no tienen un poder predictivo, Simón, ¿no? Son momentos, reflejan momentos, estados de ánimo, como dice Pauline, pero sí hay tendencias que se van marcando. Ocurrió con Janet Jara cuando Carolina Toá empezó a estancarse, a bajar, y Janet Jara empezó a subir, y eso finalmente se confirmó en la elección del 29 de junio. ¿Ustedes cómo están viendo este estancamiento o baja incluso en algunas encuestas de Janet Jara? ¿A qué lo atribuyen? ¿Hay preocupación? Se ha planteado por la prensa, por ejemplo, la falta de un comando más claro, con voceros, porque lo que ha habido en las últimas 2 semanas han sido contradicciones, ¿no? El economista Escobar, por un lado, luego habla, no sé, Nicole Cardoch por el otro, o Carol Cariola, Marcos Barraza lo hizo ayer.
desestimando lo que plantea Luis Eduardo Escobar y así sucesivamente. Falta claridad, una voz que hable por la candidata o la misma candidata, ¿no? Eso se ha visto harto las últimas semanas. ¿Tú crees que puede haber algo de eso detrás de este estancamiento o baja, o cómo lo están analizando? Quiero hacer una pequeña reflexión claro, respecto a lo que decía Pauline, en dos términos. Lo primero es que yo creo que no es, o sea, es un diagnóstico equivocado pensar que acá estamos frente a un escenario de polarización y de un enfrentamiento de extremos. Me parece que lo que ha pasado en Chile y que es lo que ha pasado en general en las sociedades occidentales durante el último tiempo es que ha habido algo así como una polarización asimétrica, digamos, o sea, un lado se ha radicalizado. Hoy día no tenemos a una sociedad radicalizada por la izquierda, digamos, eso no es así. No son equivalentes. No, para nada. Yo creo que este gobierno ha mostrado, es que no es solamente el Partido Comunista. Primero uno puede hacer una reflexión solo en torno al Partido Comunista y podemos, y probablemente vamos a discrepar. Nosotros como Frente Amplio han sido aliados muy importantes y siempre hemos planteado la vocación democrática que ha tenido el Partido Comunista en Chile históricamente. Pero más allá de eso, hoy día hay una coalición que está el Partido Comunista Frente Amplio y que llega hasta la DC. Que tiene una unidad y está fortaleciendo una unidad programática y que ya tiene este gobierno a cuestas, donde uno puede decir que este gobierno ha sido muchas cosas, pero no decir que ha sido un gobierno radical, extremo. Creo que sirve para poder agitar masas, digamos, propias, barras propias, pero no tiene correlato con la realidad. Paulín plantea el problema de la seguridad y probablemente nunca un gobierno ha sido tan dedicado a la seguridad como este. La crisis de seguridad, este gobierno la heredó del gobierno anterior, que en parte también la había heredado gobiernos anteriores. Pero el gobierno de Piñera no hizo nada sustantivo respecto de la crisis de seguridad ni de la crisis migratoria. Al contrario, todos los indicadores en términos de criminalidad, de homicidios consumados, de ingresos irregulares, solo aumentaron durante el gobierno de Piñera. Nunca ha habido una inversión tan alta en Carabineros, en un despliegue tan elevado de las Fuerzas Armadas en la frontera, nunca ha habido un presupuesto anual en Carabineros, nunca ha habido una promulgación de leyes tan acelerada como la que ha habido durante este gobierno en materia de seguridad. Entonces, creo que es importante partir el debate desde ahí y enfrentar las elecciones que vienen también desde ahí. El programa de la izquierda, el centro izquierda, el progresismo, busca efectivamente avanzar en reformas progresivas, fortaleciendo una agenda de bienestar y de redistribución económica y política, de poder político. Eso es verdad, pero es una agenda progresiva que yo creo que no ha tenido ningún carácter radical y cómo ha estado el país durante este tiempo creo que da cuenta de eso. Eso no pasa en la derecha. Y en la derecha hoy día lo que hace el discurso de Kast, de Kaiser, también de Parisi, hoy día es normalizar cosas que los consensos sociales democráticos de derechos humanos en general en nuestro país ya habían establecido como puntos de partida o puntos base. Y cuando las derechas liberales, como Evópolis, o incluso las derechas tradicionales, como la totalidad de Chile Vamos, que yo digamos que no tiene unas credenciales democráticas tan importantes, pero al menos durante las últimas décadas sí, tienen este discurso y legitiman finalmente la posición de Kast, la posición extrema de Kast, para no aceptar o no conceder que en lo que hoy día es el oficialismo, en realidad estamos hablando de una posición de izquierda progresista, reformista, pero bastante moderada. Al final terminan haciendo lo que todas las derechas tradicionales del occidente, muchas de ellas han terminado haciendo, que es pavimentarle el camino a una ultraderecha que termina erosionando las democracias, y no solo eso, sino que además termina pasando por encima de las derechas tradicionales, como lo ha hecho Trump con el Partido Republicano, como lo hizo Bolsonaro con los partidos tradicionales de la derecha en Brasil, como lo hizo Milei con el PRO y el macrismo. Y eso es una cuestión que no tiene vuelta atrás, porque además cuando la derecha tradicional intenta entrar en la cámara de eco de la ultraderecha, de las posiciones extremas, de la intransigencia, y esto creo que el desplome electoral de Matei da cuenta de esto, no consigue reconquistar a ese votante. El votante de la derecha tradicional que se fue a la ultraderecha probablemente encuentra que Piñera es un traidor por haber hablado de los cómplices pasivos a aprobar el matrimonio igualitario. Sí, ahí, Paulín, ¿qué diría esto en términos como del análisis internacional? Porque parecería ser,
salvo que mi muestra sea equivocada, ¿no? Pero que las derechas tradicionales que han confrontado a la extrema derecha han tenido mejor suerte para su propia conveniencia, quiero decir, para su propia situación y sobrevivencia, que aquellas que han tratado de integrarlas o de dialogar, porque, claro, ahí Simón ponía el ejemplo de estos lugares donde las extremas derechas sobrepasaron a las derechas tradicionales, y uno podría además agregar los casos donde en países como España, con el PP, en Francia, con la derecha tradicional, o en Alemania, con la democracia cristiana, estos partidos de derecha tradicional han tenido una actitud más confrontacional con la extrema derecha y están gozando de mejor salud, ¿no? Bueno, sobre ese análisis, ¿qué decir? A ver, yo creo que primero varias cosas, uno para contestarle ahí a Simón. Uno, me llama mucho la atención que no vean al Partido Comunista como un extremo. Si de verdad me parece que hay muy poca autocrítica. Es lo más extremo que existe en la izquierda. De hecho, es difícil creerle que efectivamente sea un partido democrático. Ahora, efectivamente, para llegar, digamos, a su búsqueda de cómo llega al poder, siempre en el fondo promete defender la democracia. Pero una vez que llega al poder, nunca más se va. Así, no, yo me gustaría saber qué país comunista ha salido del poder. Así, piensa tú lo que pasó en Venezuela. Perdieron las elecciones y no se fue. Entonces, la verdad es que decir que acá solo hay un lado que es un extremo. Pero ahí, Paulina, el hecho de que el... Sí, pero ahí, Paulina, el hecho de que el PC... que es poco objetiva. Pero ahí el dato de que el... Sí, bien cortito. El hecho de que el Partido Comunista haya sido parte de 6 gobiernos en la historia de Chile no es un dato, estoy pensando en los 3 radicales, la Unidad Popular, Nueva Mayoría, más Boric, ¿no? Pero siempre por ahora ha sido, digamos, ha ido adquiriendo mayor poder, pero voy, en el fondo, otra cosa es si es, digamos, la cabeza, digamos, de un gobierno. Tienen una agenda muy clara y tú ves, y ustedes mismos acá lo señalaron, las incongruencias que han tenido. Si el programa de la Janet Jara era muy clara con decir no más FP, nacionalicemos el cobre, y por lo tanto ahora que ve que eso le significa pérdida de votos porque tiene que llamar a más gente, está tratando de darse 10 vueltas de carnero. Entonces me parece que eso es tener muy, así es decir, es jugar chueco, porque al final tú sabes dónde están sus convicciones y qué es lo que busca para el país. Y lo otro es lo que buscaba este gobierno, y ha sido claro, y no le resultó porque no se le aprobó su primer proyecto constitucional, que era totalmente extremo en su propuesta, en su mirada, y que el país lo rechazó, ¿cierto?, con más de un 60% de apoyo, porque no es lo que los chilenos querían. Entonces, en temas de seguridad, tú dices, Simón, que con Piñera no se logró poner término a todos los, digamos, a los grandes problemas que tenemos hoy día de seguridad. Uno, pensemos que se vivió un estallido, después vino una pandemia, y ustedes mismos, cuando eran oposición, no aprobaron ninguna de las leyes, ni siquiera aprobaron los estados de excepción, porque otra cosa es con guitarra. Si tú pescas y haces un análisis, que me imagino que ustedes lo han hecho, de la cantidad de leyes que votaron en contra y que hoy día han tenido que darse una vuelta, y porque están dirigiendo el país, han tenido que votarlos a favor porque se dan cuenta la importancia de las leyes que han tenido que sacar para poder controlar mejor el tema de la seguridad. Entonces, la verdad es que no han sido tan extremos porque hemos tenido la suerte de tener un Congreso que ha sido mucho más equilibrado en términos de las fuerzas y se ha tenido que negociar. La misma ley que tenemos cierto hoy día respecto de las pensiones no era la propuesta original del gobierno, estaba muy por lejos. Piensa tú que al revés, esto profundizó mucho más las AFP porque las personas quieren que su aporte individual vaya, cierto, a la mayor parte a sus cuentas. Finalmente, para poder aprobar un proyecto, y a mí me parece bien lo que se hizo, se tuvo que ceder y llegar y ceder en un montón de temas que en un principio no estaban sobre la mesa, donde, cierto, se quería que un tercer actor, digamos, manejara esos fondos en forma, digamos, de un fondo común. Entonces, yo creo que
decir que no hay dos extremos hoy día en la propuesta era muy distinto con una candidata, ¿cierto?, como Carolina Toá, que representaba, digamos, a una centroizquierda mucho más amplia. Sí, no... Y por último, para terminar ahí, lo último que voy a decir, la DC, que es cierto, es verdad, la suman, pero hoy día es como una DC de cartón. Si no tiene... Los que están ahí están porque era su única forma de defender, siendo súper directa, sus cupos para poder ir al Parlamento, porque si no se quedaban fuera, no tenían otra opción. Y por lo tanto, pero de la DC no está ninguno de sus grandes pensadores, ni próceres, ni rostros, ni expresidentes. Entonces, no sé, tiene como hoy día es como una DC de cartón. Sí, el presidente Eduardo Frei sigue en todo caso. No nos vamos a poner de acuerdo, no se van a poner de acuerdo respecto del gobierno anterior, de este, pero Simón, quería quedarme con algo que decía Polín de las volteretas, que apuntaba a mi pregunta anterior, de Janet Jara. ¿Tú consideras que es así? Porque lo cierto es que cada vez que se le va a preguntar a la candidata por algún elemento de su programa inicial de primaria, ella dice que hay un error de fraseo, lo desconoce. ¿Qué pasa con eso, no? Porque, claro, una cosa es decir, estamos trabajando en un programa que está en construcción, pero otra es desconocer todas las ideas iniciales, ¿no? Sí, me parece que parte de ese estancamiento que planteaba al principio es real. No voy a desconocer cuando las encuestas te van mostrando ciertas tendencias. Por eso también ocupo el argumento de que evidentemente en la derecha da ciertas luces, por ejemplo a propósito de Matei, pero en el caso de la candidatura de Janet también, y eso son alertas que hay que tomar para poder enmendar. Y creo que efectivamente hubo una lentitud en la conformación del comando posterior a las primarias, que me parece que tiene que ver con la dificultad de ordenar a un sector que evidentemente es amplio y heterogéneo, y lo que yo esperaría es que hoy día esto también pudiese empezar a tomar un rumbo mucho más directo y más dirigido, y eso yo creo que es relevante, que lo que también termine primando sea la opinión y la posición de la candidata. Yo creo que ahí ha habido un problema en la gestión, digamos, de las vocerías, donde muchas veces parece que quien conduce, yo creo, ha tendido a ser una u otra de las vocerías que intenta de poner su propia visión de cómo debiese ser las cosas, y yo creo que aquí debiese primar la lógica de los comandos. La lógica de los comandos es una lógica mucho más vertical, digamos, donde en el fondo tenemos a la candidata y los comandos se ponen de acuerdo en sus espacios de trabajo. Yo esperaría que los economistas se pongan de acuerdo en su espacio de trabajo y luego quien ordene esto es la candidata. Creo que ese orden ha faltado y tiene que ver con, me parece, los procesos de ajuste, que entiendo que esta semana están terminando ya definitivamente de cerrarse los equipos del comando, que me parece bien. Justo antes ya definitivamente se inscriben todas las candidaturas, va a empezar la campaña ya en una recta más directa. Pero creo que efectivamente desde el punto de vista más autocrítico ha habido desorden, ha habido cierta lentitud en esa conformación de los comandos, y hoy día toca ordenar, pero además toca darle el espacio a la candidata para que asuma con fuerza su rol de liderazgo, y yo creo que es importante que desde el comando también se entienda desde los distintos espacios eso, y que quien ordena es la candidata, no las vocerías de cada uno de los comandos. Bueno, vamos a esperar qué es lo que ocurre con el cierre de la negociación parlamentaria del oficialismo. 9:30 de la mañana continúan las reuniones. Hemos tomado nota, está todo aquí registrado de lo que dijo don Simón Ramírez, así que vamos a ver si el futuro le da o no la razón. Y vamos a ver, por cierto, cómo evoluciona la contienda presidencial. Polín Cantor, como siempre, muchas gracias. Que tengas un buen martes. Muchas gracias y muchos saludos para ustedes. Gracias, también. Poli. Misma cosa, Simón. Muchas gracias por haber venido. También. Vamos a un breve alto y continuamos en Radio Análisis. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las vueltas de la vida.